Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salomón terminó esta oración, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová y la gloria del Señor, llenó el templo. Segunda de Crónicas y 7:2, vamos a leerlo un poquito más. Y el 2 dice, de modo que por eso los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver todos los israelitas el fuego y la gloria del Señor que bajaba sobre el templo, se arrodillaron e inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron y pidieron gracias al Señor, repitiendo, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Esta historia o este versículo en realidad va a desafiarnos en este mes a poder provocar ese avivamiento que vivió aquel templo cuando la Biblia dice que Salomón edificó aquel altar, edificó aquel templo para que Dios pudiera descender en ese lugar y fuera un lugar donde los israelitas pudieran adorar a Dios. Ahora, el fuego del cielo descendió donde había un lugar de adoración y donde había un lugar de sacrificio, donde Dios podía establecerse, porque la Biblia dice en los Salmos que en la alabanza de su pueblo habita Jehová. Entonces, en un lugar donde hay adoración, donde se le puede exaltar, dice la Biblia que el fuego de él desciende para manifestar su gloria. Ahora, es importante poder comprender un poquito del contexto para poder entrar en aquello. La historia dice que en el pueblo de Israel, el templo de Jehová no era cualquier lugar, no era como hoy en día quizás que tenemos la iglesia como un lugar en el que vamos de vez en cuando a adorarle a Dios o que de vez en cuando buscamos al Señor. Para el pueblo de Israel, el templo era identidad para ellos. Era como decir, era como tener una presidencia, es como un país sin presidente. Para ellos, un país o el pueblo sin el templo era como no tener dirección hacia dónde ir y hacia dónde avanzar. Por eso para ellos ese lugar era sumamente importante. Y dice la Biblia que aquellos que ministraban en el altar eran los sacerdotes, pero cuando la gloria de Dios cayó, en ese momento el versículo explica que todos se arrodillaron, que nadie podía estar de pies y que aún los sacerdotes tuvieron que arrodillarse, y era Dios mismo hablándole al pueblo, era Dios mismo tratando el corazón del pueblo. Ya no había una imagen de una persona o de un hombre, sino era la imagen de Dios derramada sobre el pueblo. La identidad en ellos estaba totalmente clara, porque cuando el fuego de Dios cae, muere el ego, muere todo orgullo en nuestro corazón, porque la gloria se llena a tal punto de que todos nosotros estamos postrados delante de Él y le decimos, Señor, tú eres el único Dios al cual nosotros reconocemos, tú eres el único Dios al cual yo sigo. No vengo a la iglesia por mi hermano, no vengo a la iglesia por el pastor, no vengo a la iglesia por mi líder, no vengo a la iglesia por la ofrenda, no vengo a la iglesia por un beneficio, vengo a este lugar a buscar tu fuego, a buscar tu presencia, a buscar tu llenura en mí. Por eso es importante comprender que el fuego de Dios no cae en un lugar por emoción, ni por tradición, ni por costumbre, sino cae en un lugar donde hay un altar. Ahora, la pregunta es, ¿hay fuego en nuestro altar? Porque el altar no es esto lo que vemos estructuralmente. Esto es una tarima, esto es un auditorio, pantallas, el lugar donde los músicos tocan instrumentos. El verdadero altar, la Biblia es clara, dice que somos nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor, donde su espíritu nos llena y se derrama sobre nuestra vida. Entonces, es en nosotros o es a nosotros que necesitamos avivar el fuego de avivar el altar para que el fuego del Señor descienda sobre nuestra vida. Pregunta entonces, si hay altar, habrá fuego. Tú eres un altar para Dios. De verdad nos estamos consagrando como un altar en el cual Él pueda derramar su gloria, en el cual Él pueda provocar un avivamiento a través de nosotros en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros hijos. Porque si nosotros nos convertimos en un verdadero altar, es 100% seguro que el fuego de Dios va a caer sobre nuestra vida, nos va a llenar. Por eso vamos entrando entonces en el mensaje. Lo primero que nosotros necesitamos entender es que cuando se levantó ese
esa estructura o el primer altar o el primer templo, perdón, para Jehová, dice la Biblia que a quien le nació en el corazón levantar un altar fue David, ¿verdad? Nosotros hemos leído eso. David tenía en su corazón y dijo, Señor, me nace en mí hacerte un templo en el cual tu gloria descienda. Porque hasta aquello, la gloria de Dios o el arca habitaba en carpas, habitaba en tiendas. Entonces David tenía en su corazón el deseo de querer hacerle un lugar fijo donde la gloria de Dios y todo el pueblo pudiera adorar. Pero entonces dice que Dios le dijo a David, tú no me harás un templo porque tus manos están llenas de sangre. Quien me lo hará será tu hijo. Tu hijo me hará un templo y él edificará y yo estaré con él y lo respaldaré. Entonces dice la Biblia que aquel sueño en el corazón de David fue traspuesto para el corazón de Salomón, y en el corazón de Salomón comienza el deseo de querer edificar un lugar donde la gloria de Dios descendiera, donde cayera el fuego. Pero antes de que, cuando el templo ya estuvo hecho, todos hemos leído esa parte, Salomón comenzó a edificar, mandó a ver oro, mirra, madera de todos los lugares, la gente traía y ofrendaba, y cuando ya estaba el templo hecho, lo primero que Dios hizo, que Salomón hizo fue consagrar ese lugar. Porque si lo que hoy vamos a ver en este mensaje es que tú puedas entender tres cosas que necesita tu altar para que el fuego de Dios pueda descender. Porque el fuego no cae en cualquier lugar, cae en un lugar donde hay consagración, donde está la presencia y donde hay sacrificio de parte tuya para que el fuego de Dios descienda sobre tu vida. Y lo primero es consagrar, porque cuando consagras algo no lo haces por emoción. En realidad es un contrato que tú haces con Dios cuando le entregas a tu hijo, cuando le entregas tu carro, cuando le entregas tu negocio, cuando le entregas tu vida. Tú le estás diciendo, Señor, yo un contrato contigo, te entrego mi vida. Eso es decirle, estoy entregando aquello por lo que tú me vas a entregar a mí. Y la Biblia dice en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, 22-29, después te lo lee en casa, te vas a dar cuenta de algo muy importante, que Salomón comenzó a consagrar el templo y no fue un acto solamente de dedicación simbólica, sino literalmente él estaba estableciendo un pacto con el Señor. Porque él comienza diciendo en algunos de los versículos, si alguien peca, si el pueblo es derrotado, si los cielos se cierran, si viene hambre, pestilencia o plaga, en otras palabras, Salomón estaba consagrando ese lugar para que todo aquel que en tiempo de necesidad tuviera un deseo de restaurar aquello que perdió, fuera al altar, fuera a ese lugar, a la presencia del Señor, y él respondiera a la oración. Por eso él comienza diciendo, en este lugar, si alguien peca y doblega su voluntad delante tuyo, tú le restaurarás, tú le sanarás. Si el pueblo es derrotado y vuelven al templo buscando tu presencia, tú le darás victoria. Usted lo puede leer todo eso en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Él comienza a establecer entonces para el pueblo un lugar en el cual todo mundo podía ir buscando la presencia de Dios y Jehová iba a responder en aquello. Por eso es importante entender que cuando tú consagras tu vida, lo que tú le estás diciendo al Señor es, Padre, yo seré la respuesta, el milagro para alguien más. Yo seré ese lugar en el que alguien puede hablarme, en el que alguien puede buscar tu presencia. Cuando tú consagras tu negocio, tú no solamente haces un acto simbólico de decirle, Señor, derrama el aceite en ese lugar y que las cosas prosperen como que vayan hacia arriba, como le van a otros negocios. No, tú le estás diciendo, Señor, este negocio será de justicia, este negocio hará las cosas legales, este negocio caminará en los principios que tú has establecido. Eso establece a Dios entonces un contrato de consagrar ese lugar para él, de entregárselo a él. Porque Salomón entonces le entrega el templo y le dice, en este lugar se derramará la gloria de Dios, y cuando haya tiempos difíciles, la oración vendrá y restaurará el corazón de aquellos que se han extraviado, de aquellos que han perdido algo, vendrán y clamarán al Padre y entonces recibirán respuesta. Por eso es importante entender que consagrar no es un acto emocional, sino es un acto de responsabilidad, porque muchos quieren fuego, pero poco quieren las condiciones, porque él estaba diciendo, ok, si tú nos restauras, porque cuando tú lees esa oración de Salomón al consagrar, él está diciendo, Señor, si alguien peca, viene y se arrepiente, entrega sacrificio, entonces tú lo restaurarás.
Estás entendiendo que él estaba pidiendo un milagro, pero con una condición. Es porque cada acción de nosotros lleva una reacción a lo que Dios quiere hacer. Tú no le puedes decir al Señor que restaure tu matrimonio y no estás dispuesto a doblegar tu orgullo. Porque en el contrato, en el consagrar tu matrimonio y tú decirle, Padre, te entrego mi matrimonio y cada vez que clame a ti, tú restaurarás mi matrimonio, no solamente funciona así. Tu oración es, Padre, si mi matrimonio va mal, yo doblegaré mi orgullo delante tuyo y tú restaurarás mi matrimonio. Porque no se puede pedir fuego si no aceptas las condiciones para restaurar ese altar. No puedes pedir la gloria de Dios si no estás dispuesto a obedecer. No puedes pedir el respaldo de Él si no estás dispuesto a rendirte delante de Él. ¿Cuándo tú tienes el respaldo de alguien? Cuando tú le perteneces a esa persona. Y si tú no estás dispuesto a rendirte delante de Dios, ¿cómo puedes esperar el respaldo de Dios en lo que tú estás haciendo? Imagínate que tienes un negocio y te llega alguien a hacerte un negocio chueco, dijo alguien por ahí, no legal, y tú lo aceptas y tú quieres que Dios bendiga eso. Es imposible aquello. Tú esperas que tu matrimonio, que tu relación de noviazgo sea bendecida por Dios, pero todavía no te casas y ya estás en otra acción. Entonces tú esperas la bendición de parte de Dios sin haberte rendido delante de Él. No se puede aquello. Tú tienes el respaldo de Dios cuando tu corazón está rendido delante de Él. Si en algo fallaste, ahora tranquilo, porque quizás algunos digan acá, pero comencé mal, las cosas iniciaron mal. Por eso Salomón comienza diciendo en el templo, este lugar es dedicado para aquel que cometió un error, para aquel que perdió algo, para aquel que se equivocó, venga y vuelva delante tuyo y sea restaurado en ese lugar. Él se estaba anticipando a la necesidad que un pueblo iba a tener. Consagrar nuestra vida es anticiparnos a los momentos difíciles. Es decirle, Señor, si por algo pasara algo en mi vida, este lugar, mi vida, mi templo, mi altar, será el lugar en el que yo venga buscando tu misericordia y tú respondas. Trataré de vivir lo mejor que pueda, haré lo mejor que pueda con mi vida para que en ese lugar tú puedas derramar tu gloria. Por eso consagrar tu vida no es solamente levantar las manos los días domingos, es decidir cómo vas a actuar delante de la tentación, es decidir qué vas a responder cuando hay presión en tu vida, es decidir qué harás cuando el cielo parezca cerrado. Entonces eso es consagrar tu vida, tomar una decisión de cómo vas a responder delante de la tentación, delante de la crisis. Ahí tú le estás diciendo al Señor, consagro mi vida. Porque cuando tú le dices, Padre, mi vida es consagrada para ti, significa que en los momentos difíciles no vas a renegar, no te vas a ir a otro lado, sino vas a buscar su rostro, vas a buscar su gloria, porque tú estás consagrado para Él. Y la Biblia establece entonces que cuando Él consagró ese lugar, en el capítulo 7, es ahí donde vemos el derramar de un fuego. Pero lo primero, porque los que les gusta anotar, lo primero que necesitas es consagrar tu altar. Si tú quieres que la gloria de Dios se derrame o el fuego descienda sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo, necesitas consagrarlo. Y consagrarlo es anticiparte a cómo vas a responder en los momentos difíciles, cómo vas a responder delante de la tentación. Por eso digo, no es un acto emocional, es un acto de pacto con Él, de decirle, Señor, así responderé. Cuando venga este momento difícil, estaré firme delante tuyo y buscaré tu rostro para que las cosas sean redimidas. Es consagrarte, dedicarte y decir, Señor, mi respuesta va a ser agradable para ti. Porque Dios no derrama su gloria sobre lo que no está dispuesto a vivir bajo su gobierno. Por eso es importante comprender aquello. Ahora, y lo segundo que viene después de la consagración, porque entonces Salomón consagra el lugar, levanta una oración para que sea un lugar en el que la gente pueda hallar restauración, levanta un contrato con Dios, le dice, Señor, este lugar será consagrado para ti y aquí vendrá la gente y buscará tu gloria y serán restaurados aquello. Pero lo segundo que hace es que la Biblia establece que el templo ya estaba construido, pero lo que él trajo fue el arca del pacto. Él trajo el arca del pacto que representaba la gloria o la presencia misma de Dios. No bastaba con una estructura solamente, necesitaba la presencia de Dios en ese lugar.
Porque a veces no bastan nuestras buenas intenciones. Si no tenemos la presencia de Dios, es difícil que las cosas funcionen. Puedes tener muchas buenas intenciones de que el matrimonio, el trabajo avance, de que la iglesia avance, de que tu liderazgo prospere, pero si no está la presencia de Dios, significa que no hay dirección, porque el arca puesta en el templo no era un decorativo, era la misma imagen visible de ese Dios intangible, de ese Dios invisible. El arca representaba la presencia de Dios manifiesta en ese lugar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el templo representa el esfuerzo humano. Tu altar, tu templo, lo que tú levantas, lo que tú consagras, representa tu esfuerzo. Pero la presencia de Dios representa la providencia divina de Él. Ahora, esto es importante comprender porque antes del altar estaba la presencia. Y no fue que el altar fue hecho para la presencia, sino la presencia fue hecha para derramarse en ese altar. Porque primero ya estaba la presencia antes que el altar. El arca ya habitaba en carpas, dice la Biblia, los lugares donde iban, a las guerras donde iban, la presencia o el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios, iba con ellos la llevaban a un lugar, caminaban y iban a una guerra y a ese lugar manifestaba el poder de Dios. Pero cuando el templo estaba hecho, no tenía sentido ese templo sin el arca. Por eso es que no tiene sentido una iglesia en la cual no está la presencia de Dios. No tiene sentido un cristianismo en el cual tú no buscas la presencia de Él. No tiene sentido que te hagas llamar cristiano si no estás dispuesto a buscar su presencia, porque tú fuiste hecho para esa presencia, no la presencia para ti. Tú fuiste hecho para buscar esa presencia, para que aquello se derrame sobre tu vida. Por eso es importante poder comprender que el arca no es un decorativo en el altar. El arca no es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, no es un decorativo para tu vida, no es un poder nada más que se manifiesta, no es el don de ciencia, no es el don de profecía, no es hablar lengua, eso no es el Espíritu Santo para nuestra vida. No es un decorativo más, una marca más en la que la gente diga, wow, él es cristiano porque habla en lengua. No es eso. Es la misma presencia de Dios, es la que da dirección a tu vida. Sin esa presencia, tu cristianismo, nuestro cristianismo no tiene sentido. Es la marca activa de Dios en nuestra vida. Es la marca activa. Por eso es importante comprender que el arca debe estar en nosotros. ¿Y qué representa, recalco, el arca? Es la presencia de Dios. Pero dentro del arca habían tres cosas. Estaba el maná, que representaba la provisión sobrenatural de Dios. Estaba la vara de Aarón, que era la autoridad legítima, porque era la vara que Dios le había entregado para que las cosas sucedieran, el sacerdocio. Y estaban las tablas de la ley, aquellas que Dios le había entregado al mismo Moisés, los 10 mandamientos, que era la instrucción divina de parte de Dios. Por eso aquel lugar que tiene la presencia, tiene provisión, tiene autoridad, tiene dirección. Sin la presencia en nuestra vida, no hay autoridad espiritual en ti. No hay provisión de parte de Dios en tu vida, y mucho menos va a haber dirección hacia donde Dios te quiere llevar. No tiene sentido, recalco, un altar sin la presencia. Ahora pregúntate, ¿cuán importante es para ti la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo le dedicas de verdad a Él a buscarlo en la intimidad? ¿Cuál es tu anhelo por conocer al Espíritu Santo, por conocer esa presencia de parte de Dios? ¿O solamente llegas a la casa de Dios o vienes al altar, a ese lugar buscando la provisión, pero no buscando la esencia? Porque muchos queremos el pan está bonito, ¿verdad? La gente quería el maná, pero pocos querían la vara de Aarón cuando les tocaba sujetarse a aquello. La gente le gustaba que la vara abriera el mar, pero poco les gustaba escuchar los 10 mandamientos. A muchos de nosotros nos gusta que Dios nos bendiga, ¿verdad? Pero la Biblia dice, no dejen de congregarse, honren el día del Señor. Ese mandamiento a veces se nos escapa. Porque aunque usted no crea, muchos de nosotros no cumplimos los 10 mandamientos a totalidad. Porque nos fijamos en los que más conocemos nosotros. No matarás, y aquí muchos de nosotros dicen, yo no he matado a nadie, ni una mosca mato. No robarás, y tú dices, yo no robo a nadie. Que aún así eso es dudable, porque algunos se cogen los sueltos de la tienda, ¿verdad? Y eso también es robo, por si acaso. Pero tú dices, como no he robado un banco, como no me cogí un celular, no he robado yo. No adulterarás, ahí ya comenzamos a descender. Porque ya eso ya lo vemos más visible constantemente en la sociedad. Ya los tolera la gente. Porque la gente ya tolera el adulterio.
Y dice, no, eso es normal. Eso pasa, en los diferentes lugares pasa aquello. Es algo más común en aquello. No envidiarás. En la iglesia no debería haber aquello, pero es lo que más hay a veces. La envidia, el celo de aquel que está prosperando, pero que tiene sacrificio. Pero tu celo de que por qué contigo no funciona como funciona con él. Pero entre todos esos que son los más visibles y los más escandalosos que uno podría ver, está uno, por eso digo que es el que más se tolera en esta actualidad. El que la Biblia dice, consagrarás el día del Señor. Es que no está en las leyes levíticas nada más del pueblo de Israel, está literalmente escrito entre los 10 mandamientos. O sea, para Dios es tan importante que tú te congregues, que tú busques al Señor, que Él tuvo la paciencia de entregarle los 10 mandamientos a Moisés, y 2 veces, no una vez, 2 veces se lo tuvo que entregar, porque la primera Moisés vino enojado y se la quebró del coraje, y Dios le dijo, ven otra vez que te la voy a volver a escribir, para que nadie dude que fui yo. Y 2 veces Él escribe, honrarás el día del Señor. Pero eso lo toleramos, lo pasamos por alto. Por eso es importante comprender que estas cosas establece la Biblia, que eso estaba o se manifestaba en la presencia del Señor, en el arca estaba aquello. Ahora, el arca no es algo que tú puedes manipular, o la presencia de Dios no es algo que tú puedes manipular, porque la Biblia dice que no se movía cuando el hombre quería, se movía cuando la nube descendía y la movía. Muchos de nosotros queremos torcerle el brazo a Dios, dice Eduardo, por allá está Eduardo. A veces queremos torcerle a Dios el brazo. Tú abres algo, la más espectacular, dijo alguien, que se ve cada día es de los noviazgos. Esto está hoy para los jóvenes. Tú sabes que ese noviazgo no es de Dios, pero tú estás que le quieres torcer el brazo a Dios. Le dice, Señor, pero que yo lo voy a convertir al cristianismo. Ya lo tengo cerca de la iglesia, estoy que lo traigo, y está que le hace el brazo hacia el Señor. No, y Dios dice, no, ese no es, pero es que ya le hablé de ti, y si le hablar, se aparta después, como que si de ti dependiera la salvación de ese hombre. Comienza su negocio, muchos de nosotros le buscan la quinta pata al gato para hacer el negocio legal. Mientras no te metan preso, tú dices, todo está bien. Mientras yo no sepa, todo está bien, y estás tratando de torcerle el brazo a Dios cuando sabe que lo que estás haciendo está haciendo daño a otras personas y te está haciendo daño a ti. Entonces el arca no es manipulable, la presencia de Dios no es algo que tú puedes manipular, porque esa presencia no está para servir tu agenda, tú estás para servir la agenda del Espíritu Santo. Por eso dije hace un momento, el templo no fue hecho por causa la presencia no fue hecha por causa del templo, el templo fue hecho para que la presencia se manifestara en ese lugar. Es importante comprender entonces que tú fuiste diseñado para que la gloria de Dios se manifieste en ti, no para que tú quieras manipular la presencia de parte de Dios. No es algo que tú puedas manipular, es algo que puedes buscar y Él te puede dar dirección a tu vida. Porque donde no hay presencia siempre va a haber esfuerzo extra, donde no hay arca solo va a haber cansancio, donde no hay gloria solo va a haber apariencia. Por eso es importante comprender que un matrimonio sin la presencia de Dios solo manifiesta una apariencia y hay un esfuerzo extra para tratar de mantener el matrimonio funcionando. ¿Cuál fue una de las muchas razones por las que la gente dejó de buscar a Dios? Quizás acá algunos cristianos que ya han ido a iglesia podrán confirmar eso, ¿verdad? Tú dejaste de buscar a Dios porque viste un matrimonio que aparentaba que estaba muy bien y de la noche a la mañana te enteraste que le fue infiel y tú dices, wow, pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo es que iba a la iglesia, que estaba ahí y le fue infiel a su esposa? Yo lo veía también en las redes sociales y lo demás. Quizás viste a alguien que hablaba acerca de la prosperidad y tú decías, y lo veías bien vestido y aparentaba mucho de lo demás, pero después tenía una denuncia por estafa o por deudas no canceladas y tú decías, pero ese hermano, ¿cómo es que hablaba acerca de aquello? Y mira lo que está denunciado por robo, denunciado por estafa. Y esas cosas nos decepcionaron, porque hablaron tanto, aparentaron tanto, pero no tenían presencia en su vida. Y trataban con esfuerzo humano de sostener lo que ya habían comenzado, pero es que así no se sostiene con la presencia de Dios. Si tú tratas de sostener tu matrimonio por ti solo, el camino es claro, a lo que va eso es a cansancio extremo y separación. Pero si tú tratas de entregarle tu matrimonio y consagrarlo a Dios,
y que sea la presencia de la que se derrame, te aseguro que eso va a traer paz, va a traer calma, va a restaurar aquello. Pero sin la presencia de Dios es difícil poder ver aquello. El fuego no cayó porque el templo era hermoso, cayó porque la presencia estaba en el lugar correcto. Esta es una palabra que quiero que usted sepa. Si la presencia ocupa el centro de tu casa, no habrá sequía en nosotros. Si la presencia ocupa el centro de tu liderazgo, tú no vas a tener tentación ante tu carácter se va a mantener firme. Si la presencia gobierna nuestra vida, la tentación no va a poder gobernar sobre ti, sobre tu casa, sobre tu matrimonio. Por eso es importante entender que donde la presencia está en el lugar correcto de nuestra vida, el fuego desciende. El templo era muy bonito, había muchos templos más hermosos en ese tiempo, se lo aseguro. Los griegos y los romanos hacían templos, pero que es más, hasta el día de hoy, muchos de ellos se los cataloga como una de las 7 maravillas del mundo, de la manera arquitectónica sería. Una de las 7 maravillas. O sea, habían templos más hermosos, pero no se registra en esos templos que el fuego haya caído, que haya venido fuego del cielo y haya caído sobre esos templos. El único que registra entre las historias es el templo en el que estuvo el arca de Dios. Porque ni siquiera era por el templo que caía, sino por el arca, porque tú ves versículos más atrás o más adelante, cuando el templo fue destruido y el arca seguía, la presencia estaba, también se ven escenarios donde el fuego descendió, y no descendió específicamente en el templo, sino donde estaba el arca del Señor. Porque es aquello lo que provoca en nosotros ese mover. Es aquello. Señores, si usted sigue luchando, ser cristiano sin presencia, perdóneme, digo yo siempre, caigo mal cuando digo estas cosas, pero no le doy más de 3 meses, dijo alguien. No se puede así. ¿Por qué la gente le decía, te doy 3 meses cristiano y te apartas? Porque mucha gente llegó por emoción nada más a la iglesia y levantó un altar o quiso consagrarse por emoción en el momento. Cuando yo le dije al Señor que iba a comenzar a seguirlo, no fue por emoción, yo no quería en realidad. Primero, que fue un campamento de metido, porque no estaba por ese campamento. Segundo, que estaba ahí y la misma persona con la que fui me dijo, recibamos a Cristo en nuestro corazón. Y yo dije, no, porque ¿estás segura? O sea, todo bonito, había recibido ese toque del Espíritu Santo, porque yo les contaba algunos encuentros que fue una de las experiencias que yo tuve con el Espíritu Santo en ese campamento. Pero a pesar de que había sentido eso, todavía no estaba seguro de caminar y decir, sí, yo quiero consagrar mi vida para el Señor. Y esa noche, primero nos dijo el día de mañana, fueron 3 noches, si no me equivoco, hicimos un campamento. La primera noche todo normal, la segunda noche fue cuando estuvo el apóstol y habló el pastor Ángel, que hoy es nuestro pastor. Y esa noche también hizo el llamado, pero hasta ahí yo te digo, esa persona me dijo, recibamos a Jesús, y le dije no, y bueno, quedó ahí. En la noche conversamos, yo como todo religioso, ¿no? Pero es que si recibimos a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener que dejar de hacer esto. Yo tenía más la lista de lo que iba a dejar de hacer que de lo que iba a recibir. Obvio, porque no conocía la presencia de Dios, no sabía que ganabas más que lo que perdías, o lo que entre comillas creemos perder. Pero al día siguiente otra vez volvió a decir. Y yo le dije, ok, vamos a hacerlo. ¿Estás segura? Se lo pregunté 3 veces, me acuerdo. ¿Estás segura? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Pero estás segura? Sí. Yo pasé adelante, no está el apóstol aquí un día que esté, pregúntenle. La persona que fue conmigo pasó al altar lloraba y decía, Señor, quiero Cristo en mi corazón. Yo pasé serio. Yo solamente levanté mi mano y dije, Señor, te recibo. Hice la oración, como lo estaban diciendo, así nada más, no estaba ni llorando ni nada. Te recibo en mi corazón, Padre, eres mi Salvador ahora en adelante, lo demás. Cuando yo pasé a consagrar mi vida en ese momento, yo no fui por emoción, yo fui con convicción. Yo decía, Señor, no conocía mucho, conocía poco porque mi abuela sí nos había enseñado acerca del Evangelio, había ido a iglesias donde había tenido escuelitas dominical, todo aquello. Es lo que conocía de Dios, hasta ahí conocía. La escuelita dominical, benditas esas profesoras de la escuela dominical, porque les enseñan algo a los niños que les queda igual en su corazón. Y lo único que yo tenía en mi corazón es que con Dios no se juega. Esa era la frase que todo el mundo decía.
Con Dios no se juega, con Dios no se juega. Entonces yo tenía eso en mi mente. Y cuando yo iba a pasar al frente, yo dije, no puedo jugar con Dios. Pues. Si es, si no, no. Entonces, convencido, yo digo que Dios utiliza lo que sea para traerte. Convencido por la persona que iba conmigo, yo pasé. Si no hubiera estado esa persona, creo que no hubiera aceptado a Cristo en mi corazón, hubiera hecho después como muchos de nosotros. Que no lo juzgo, por eso digo, porque al final del día quizás no saben todo lo que se están perdiendo con Él. Y catalogamos más lo que tenemos en la mano que lo que vamos a ganar. Es como la persona que va a emprender. Tiene miedo soltar lo que tienes en tu mano porque es lo más seguro que tienes en ese momento. Es tu sueldo diario o tu sueldo mensual. Tú dices, son 450 seguro que tengo en mi mano. Por eso te da miedo quizás emprender. No sabes lo que podrías ganar quizás en aquello. Lo mismo pasa acá. Te da miedo soltar lo poco que tienes o lo poco que te hace alegría, porque quizás esa discoteca de vez en cuando, esa vacilada de vez en cuando, te da un poquito de alegría. Entonces, te da miedo soltar eso porque no sabes lo que puedes ganar en aquello. Pero hasta ese punto yo fui con convicción y le dije, Señor, no quiero nada más que si yo quiero soltar tu mano, tú no sueltes mi mano. Comencé a caminar en Señor. Me dijeron 3 meses, ¿verdad? A mí me habían dicho 3 meses te damos. Pero es que yo esos 3 meses yo no estaba flojo. Yo no iba de vez en cuando. Yo iba domingo a domingo, así. No faltaba ni un domingo. Caía Navidad, fin de año, ahí estaba. Y así cayera el mismo 25, ahí estaba yo. Pero esa temporada fue la temporada en la que más buscaba a Dios. Porque yo dije, aquí recién lo estoy conociendo. Y no puedo soltarlo, pues. Necesito conocerlo bien para que pueda confiar bien en Él. Yo era sincero con Dios. Le dije, Señor, yo no te conozco mucho. Me hablaban de la presencia, íbamos a vigilia, la gente recibía el don de lengua, muchas cosas. Y yo estaba ahí sin nada. Y un día el apóstol hasta el pastor me escribió, después de la vigilia, me dice, mijo, ¿qué tal? ¿Cómo estuviste en la vigilia? Estoy triste, pastor, le digo. Me dice, ¿por qué? Es que todo el mundo recibió visiones y lo demás, yo no recibí nada, le digo. Tenía como 1 mes y medio recién en la iglesia. Yo no vi nada, le digo. Y él me dice una frase, me dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Yo, gracias, pastor, nada más por acá, amén. Y ya yo dije, ya no voy a pelear contra esto. Y yo seguía buscando a Dios. Habían los tiempos de oración. En la mañana venía, yo vivía en la Juan Montalvo, todavía vivo por ahí cerca, pero vivía en la Juan Montalvo, la iglesia quedaba en el centro por Luque y Escobedo. A las 5:30 pasaba el primer bus, la línea 10, a las 5:30. A las 5:30 teníamos que estar en la iglesia orando. Entonces yo era puntual, yo estaba esperando el primer bus que pasaba afuera de mi casa para treparme y irme al centro a orar. Y no era que había un mega servicio con adoración y todo lo demás. Éramos 3 muchachos a veces. Y a veces uno más conmigo nada más. Era todo oscuro todavía. Ni para trabajar me daban ganas de ir. Pero para orar yo iba. Ahorita me pongo a pensar. Que cuando me tocaba trabajar yo me quejaba y decía, Señor, 5:30 voy a trabajar ahorita. Pero en ese tiempo, cuando recién lo conocí a él, 5:30 yo estaba allá. Estaba un muchacho nada más a veces conmigo. A veces no llegaba nadie. Y orábamos hasta las 6:30 y ahí otra vez para su casa cada uno. Pero yo no perdía nada. Los ayunos, llegaba el sábado, sí mismo. Era el primero a veces ahí. Yo no entendía nada de esas cosas porque yo no sabía ni qué era ayunar, ni qué era... A mí me dijeron, yo pregunté, ¿cómo se ora? Me dijeron, conversa con Dios. Y era todo lo que yo hacía. Padre, mi mamá, padre, mis hermanos, papá, esto que pasa. Tenía una relación en ese tiempo, padre, mi novia. Yo le hablaba de todo. Yo no pedía ni unción, ni pedía fuego. Yo no sabía esas cosas. Yo no entendía todavía eso de la unción, de lo demás. Yo era nuevo ahí. Pero yo estaba ahí. Como disciplina, sí. Y en esos tiempos de intimidad donde Dios más trató mi corazón, esa presencia fue lo que me hizo mantenerme firme. Y eso es lo que hoy también me sostiene. Porque conocí la presencia de Dios no por emoción, sino por convicción. Entonces, señores, no puedes querer la presencia si no estás dispuesto a entregar ese precio por aquello. El fuego no se activa por emoción, se activa por entrega. Yo no estaba emocionado conociendo al Señor, yo estaba entregado queriendo conocerlo a Él. Yo decía, Señor, quiero conocer de verdad tu presencia. Porque esto es clave. Ya estaba el templo, ¿verdad?
El templo ya está. La Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre y que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Significa que tú eres el templo de Dios. Hay unos templos bien bonitos, otros más bonitos, por si acaso, no estoy diciendo contra. Unos bonitos y otros más bonitos. Pero Dios no desciende por los más bonitos ni puede estar el templo, ya está. La presencia de Dios, la Biblia dice que Jesús dice lo siguiente: todo aquel que reconoce que Jesús es su Salvador, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida. Si tú ya conoces a Jesús y tú dices que quieres caminar con Él, la presencia de Él ya viene contigo, viene a habitar contigo. Muchos de nosotros ya estamos con esa presencia y ella camina contigo. El Espíritu Santo no es alguien. Es más, la promesa de Jesús cuando dijo, yo caminaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de sus días, perdón, no hablaba de Él como tal. Porque ¿quién camina con Jesús ahorita? Aquí, de frente, ¿no? Quien sí está contigo es el Espíritu Santo. Él camina contigo donde sea que tú vayas, no te suelta. Esa presencia ya está en el lugar correcto cuando tú dices, Señor, te quiero en mi corazón. Pero lo segundo que faltó ahí, porque ya estaba el templo, ya estaba el arca en el lugar donde debía estar, pero el fuego aún no descendía. La Biblia dice en 2 Crónicas 7:1 que Salomón termina de orar y el fuego desciende ¿sobre qué? Sobre la ofrenda, sobre el holocausto que estaba en ese lugar. Porque el fuego no desciende donde no hay sacrificio, donde no hay entrega, donde no hay alguien que esté dispuesto a ser consumido por aquello. No desciende en aquel lugar. El fuego no cayó sobre el templo ni sobre las multitudes, cayó sobre el sacrificio que estaba en el altar. Algunos hemos leído la historia de Elías, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que armó un templo y hizo descender fuego del cielo. Pero hay algo curioso ahí, porque Elías se pone a pelear con los profetas y le dice, bueno, vamos a ver, el Dios que haga descender fuego, ese es Dios. Estaban los profetas de Baal y ellos dicen que armaron su templo y dice, cada uno arme su templo. Cada uno arme su altar, se podría decir, y ponga lo que tenga que poner. Entonces dice que los unos armaron su altar bien bonito, bien alto, y comenzaron ahí todos los profetas a danzar y a moverse ahí detrás de eso y nunca cayó fuego. Entonces dice que Elías viene y arma su altar con unas cuantas piedras y las comienza a edificar, a restaurar, la pone en ese lugar. Y les pide algo. Aquí viene el sacrificio. No había un cordero ahí, porque la gente dice, pero ahí no había un cordero, no había nada ahí. Sí había un sacrificio. ¿Saben lo que Elías les pide? Agua. Ahora, para nosotros ahorita escuchar agua, uno dice, yo le traigo un balde de agua, no hay ningún problema. Pero entiende el contexto, que versículos atrás, la Biblia dice que Elías dijo, aquí no va a llover hasta que Dios diga. Y ese pueblo se había quedado seco, sin agua. Imagínate tener una botella de agua tú ahorita, tener una botella de agua, sin nada de agua en tu casa, una botella, y que te digan, tráele y derrámala para que Dios te bendiga. Yo me quedo con mi agua, me la tomo. El pueblo se había olvidado de quién era su Dios. Entonces él le dijo, ok, este pueblo tiene que sacrificar para que vean el fuego descender. Y él le dijo, traigan agua, tinajas de agua, llénenlas y vacíenlas en la tierra. No tenían agua. Y encima él viene y le quita la poca agua que tiene. Y todavía ni siquiera para tomársela o para dársela a alguien, para regarla en la tierra. O sea, no, pues así cualquiera de nosotros, que no tiene esa confianza, porque hay que tener confianza, esa intimidad con Él. Y aún quizás que tú digas, confías en Él. Cualquiera de nosotros duda de la capacidad de ese profeta. Porque tú dices, pero este está como loco, ¿no? Por lo menos que se la dé todo al pueblo y nos dé agua a cada uno y repartamos el dinero entre todos nosotros y ya está. No, tírenla a la tierra. Eso era sacrificio. Porque el sacrificio no es algo que te sobre. No es el tiempo que te sobra el sacrificio. Es el tiempo que no te sobra cuando tú entregas sacrificio. No es la fuerza que tienes hoy porque tienes el día libre para dedicarle al Señor. Es el día que no tienes libre cuando se lo dedicas a Dios. Ese sacrificio. El que te cuesta. Por eso David dijo, no le haré nada al Señor que no me cueste, porque donde no hay algo que te cuesta, Dios no responde en ese lugar. Porque ahí no hay verdadero sacrificio, ahí lo que hay es sobra de lo que tienes.
Te sobró hoy día el tiempo libre y tú dijiste, hoy día vengo porque tengo el día libre hoy día. O porque el día anterior tuviste libre. Porque hay muchos que hacemos eso, ¿verdad? Yo no, pero... Trabajaste el sábado, amaneciste y tú dijiste, el domingo no voy porque ya trabajé, estoy muy cansado el día de ayer. Ahí Dios está viendo tu sacrificio. Porque el día domingo que viniste, cuando tuviste el sábado libre, ahí no hay sacrificio. Ahí hay obediencia a lo que tenías que hacer. Y hasta ahí estamos bien. Pero cuando das esa milla extra, que sabes que estaba cansado y aún así tú llegaste y dijiste, no, tengo que ir a la casa del Señor. Tengo con sueño y todo, como Jeremy a veces venía. Con sueño y todo, ahí escuchando al pastor y medio dormido todavía. Pero entregando mi sacrificio. Eso es sacrificio. En el matrimonio, ¿tú crees que el fuego de Dios sacrifica? Porque cuando te trata bien tu esposa y tú la tratas bien, ahí no hay sacrificio, ahí hay obediencia y estamos bien. Pero cuando tu esposa no te trata bien, no te sirve ese plato que debía servirte, que tú estabas esperando, no te atendió en la noche cuando tú llegaste todo cansado, y aún así tú respondes con amor, ahí hay sacrificio. Ahí sí tú puedes decirle, Señor, doblegué mi voluntad, porque no tenía ganas ni de hablarlo hoy día. Pero aún así le dije, te amo, mi amor, gracias por recibirme. Eso es sacrificio. Entonces, donde hay sacrificio, sí se derrama el fuego de Dios. Ahí se derrama aquello. No donde las cosas están cómodas. Por eso es importante entender. Y Números 7:10 explica esto, que cada vez que se consagraba algo o que se le entregaba algo a Dios, Dios derramaba o pedía ofrenda, sacrificio para aquello. Números 7:10 dice, declara que los príncipes traigan ofrenda para la dedicación del templo, porque sin el esfuerzo, sin la sangre, no había activación de aquello. La sangre del cordero que se derramaba en ese lugar santificaba entonces el altar que estaba ahí. Y hoy tú y yo no estamos dedicados a Dios por nuestra disciplina ni por nuestra oración. Si tú y yo estamos dedicados a Dios es porque hubo alguien que se sacrificó por ti y por mí. Y si el fuego de Dios desciende, si el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros, no es por nuestra capacidad, ni siquiera por mi oración, ni porque yo iba a orar allá y aquí. Yo entendí eso, no era porque yo iba a orar y aquí. La oración no hace que el Espíritu Santo te ame más o te ame menos, o quiera caminar más contigo o quiera caminar menos contigo. No, Él quiere caminar. Lo que la oración hace es cambiar tu corazón para que tú escuches más a Él. Eso sí hace. Entonces, hay una diferencia entre el que ora y no ora, porque con los dos camina Dios y los dos están ahí. Pero es que el que sí ora aprende a escuchar a Dios y obedece. Pero el que no ora, cada vez Dios está más lejos de su oído y él no lo escucha, entonces no sabe qué hacer, no tiene dirección, por eso le va mal. Entonces la Biblia dice que es importante en nosotros que podamos rendir nuestro orgullo para que de verdad pueda haber un avivamiento en nuestra vida. Si no estamos dispuestos a entender que tú y yo fuimos consagrados por el acto de alguien que se sacrificó, tú tampoco vas a estar nunca dispuesto a sacrificarte. Que tú hoy estés acá recibiendo una palabra de Dios, que tú hoy estés acá, siempre hay un sacrificio por algo que tenemos. Esa silla que hoy ustedes están sentados, alguien se sacrificó en ofrendar. Ese aire que hoy día tenemos acá y que nos refresca un poco del calor que hace afuera, alguien entregó sacrificio. ¿Te das cuenta que todos nosotros estamos siempre por encima de un sacrificio? Siempre. Que los hijos crezcan bien. Es el sacrificio de los padres, doblegarse, entregar un poco más allá de lo que tienen que hacer. Entonces, señores, el sacrificio desciende donde hay algo que costó en aquello. David lo dijo, no daré a Jehová nada que me cueste, porque lo que no cuesta no transforma, no purifica, pero lo que sí cuesta trae el fuego y eso purifica. Entonces, ¿qué está ardiendo hoy en tu altar? Tu orgullo, tu agenda, tu comodidad, tu pecado secreto. Si hay algo que está ardiendo en tu altar y no es sacrificio, pon sacrificio en ese lugar y la presencia de Dios va a descender sobre nosotros. Va a descender sobre nuestra vida. Si tu negocio quieres que avance, necesitas el fuego de Dios. Ok, ya lo consagraste. Ok, ya llamaste a la presencia del Espíritu Santo ahí. Ahora pregúntate si estás sacrificando algo para aquello. ¿Qué estás haciendo para que aquello funcione? Iglesia Inspira, hablamos de la visión del sueño de parte de Dios para este 2026. Ya tenemos el altar, ya la iglesia ya ha estado mucho tiempo aquí. La presencia la hemos buscado. No es algo a lo que nosotros
No creamos en su presencia, la buscamos. Es más, tratamos siempre de que esté en el lugar que debe estar. Pero si hay algo que este 2026 va a hacer que aquello funcione, es el sacrificio de cada uno de nosotros. En tiempo, en esfuerzo, en oración, en intimidad. Ese sacrificio va a provocar ese avivar en Iglesia Inspira. Ese sacrificio va a provocar en nosotros. Ya no dependes de tu agenda solamente, sino ahora te mueves bajo la agenda de parte de Dios a tu vida. Eso va a provocar un avivamiento en nosotros. El fuego no fue una casualidad, fue una consecuencia. Porque en el capítulo 6, Él lo consagró, en el 7, el fuego descendió. Entonces, la gloria no viene por accidente. Viene cuando te alineas con Dios. Si tú quieres ver el milagro de parte de Dios, quieres ver esa gloria de parte de Dios, alíñate a Dios. No te estés desalineado de lo que Él quiere hacer con tu vida. Métete en ese fuego y te aseguro que las cosas se van a restaurar. Te aseguro. No hay duda de aquello porque la Biblia es clara. Y es más, la Biblia, siempre digo, es como las leyes naturales que hoy nos rigen a nosotros. Tú tiras una manzana y ¿qué va a pasar con la manzana? Todos conocemos esa ley, ¿verdad? Ley de la gravedad, tiras algo y al piso va a caer. Nada se mantiene ahí en el aire porque la ley la trae aquello. Si tú haces lo que tienes que hacer, tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción. Si tú haces lo que Dios te pide que hagas, te aseguro que la reacción a eso va a ser la que estás esperando, lo que es correcto. Pero si tú haces lo contrario, no esperes que eso reaccione a algo bueno. Si tú quieres que tu matrimonio se restaure, doblega tu orgullo y te aseguro que las cosas van a comenzar a cambiar. Pero no en tus fuerzas. Por eso dije hace un momento, no es tratar de vivir una vida de apariencia creyendo que estoy haciéndolo bien. Es doblegarte delante de Dios y decirle, Señor, en tus fuerzas yo puedo hacer aquello. Tu orgullo no lo doblegas delante de tu esposa o tu esposo, primero lo doblegas delante de Dios. Ahí vas y lo doblegas. Le dices, Señor, aquí estoy. Tengo ganas de renunciar porque ya me tiene cansado. Pero tu palabra me dice que me mantenga fiel, que sea fiel. Me doblego delante tuyo. Tú cambia el corazón de mi esposa. En esos lugares donde las cosas se transforman. Entonces, si queremos que esta casa se llene de su gloria, si queremos un liderazgo marcado por ese fuego, si queremos una generación que transforme, no solamente basta con preparar el altar. No solamente basta con consagrarlo, no solamente basta con creer que la presencia de Dios existe. Necesitamos traer sacrificio de nuestra vida. Pablo dijo, sean sacrificio vivo delante del Señor. Cada uno de nosotros sabe qué tiene que doblegar. Cada uno de nosotros sabe qué tiene que sacrificar. El mismo sacrificio mío no es el sacrificio tuyo. Quizás a ti no te cuesta lo que a mí me cuesta. Pero tú sabes, cada uno de nosotros sabe lo que nos cuesta doblegar y entregar. Y cuando tú entregues eso, cuando tú dejes ese sacrificio, te aseguro que Dios va a hacer que el fuego descienda sobre tu altar, descienda sobre nosotros y las cosas van a comenzar a ser transformadas.